Mis recuerdos de misa son los mejores recuerdos. No me recuerdo ser bautizada. De cierto, he visto las fotos y ha sido un recuerdo en alguna manera. Me recuerdo de la misa de mi primera comunión y qué tan importante. Y era un día hermoso de primavera. Me recuerdo mi confirmación. El 1 de abril 1979 fui confirmado por obispo Paul Dudley y me encanta que el mundo piense que el 1 de abril es el April Fool's Day y también he sido un bobo por Cristo, boba. Fui confirmado el 1 de abril. Cuando fuimos niños, fuimos a misa en la familia todos los domingos y otros días de santa de obligación. Supe de mi padre, iba a misa diaria. Yo nunca pensé que iba a hacerlo. Era algo que mi padre hacía. El 5.º grado, yo fui a la escuela católica de 5.º a 8.º grado a misa diario. Y en la preparatoria cada vez a la semana. Y después de prepa, desafortunadamente perdí mi camino. Ya no iba a misa, menos que estuve en casa con mis padres o ellos estaban visitando mis. Entonces iba a misa. Yo simplemente la dejé por años. Son 17 años oscuros. Entonces ahora pasé de vez en cuando a misa en esos años, cuando sentí especialmente sola o triste. Y cuando mi padre se murió, me recuerdo que hice un compromiso de ir a misa diaria, cual pasa como 2, 3 días. Y luego fui a misa de domingos un poco más urgente y eso también se fue y lo perdí. Y de vez en cuando me llegaría a misa. Por los de esos 17 años yo no estuve en la misa. Recibí confort cuando fui a misa, aun cuando nomás parar, a llegar ahí, llegaba paz, pero no quedé con el compromiso, perdí mi camino. Uno de los regalos grandes que mi vida se chocó, tuve que encontrar alguna manera de llegar a casa. Y empecé en la década de los 90 y los años 2000 llegar a misa y especialmente el fin de la década de los 90, que sí, que no, llegaría a casa, no necesita eso, ya estoy bien, saldría y caigo otra vez, sin sorpresa. Y regresaría por un momento, nunca iba a quedarse, pero de cierto, por al empezar el década de 2000, quedé y estuve ahí, 2002, sí, sentí en casa. En Lent, en 2002, unas cosas coincidían. En el 2002 y recibir eh, jornada de piel, está bien usado, ese libro. Lo recibí este jornal y pensé, quiero escribir algo bonito en esto y que no me dará pena años o que alguien lea algún año. Nunca escribí un jornal cuando fue así. Siempre me daba pena y cortaba las hojas y tirarla porque eran tan egoístas. Y entonces hice un compromiso antes de la Navidad de 2002 y no más tuve intención de tener 40 días y nada más un poco de oración por Lent y escribo de lo que aprendí en misa una oración durante ese tiempo. Y mi escritura empezó en este pequeño libro y hay muchos libros que escribí. Una de las cosas de fruta de la misa diaria, otra vez, tuve ese sentimiento de confort y paz, pero también empecé a sentir el deseo de Dios a mí, que por fin fue una sorpresa. Aún cada día fue profundizado. Una vez que fui a misa, recuerdo un día particular de rezar el Padre Nuestro. Y el priest, el sacerdote había hablado del Padre Nuestro, de hacer toda oración, que debemos tomar el tiempo, que debe ser auténtico y que debe pedir a Dios lo que Él quiere de ti en cualquier día. Y luego que escuchar de lo que responde de Dios y tal vez no llega muy rápido. Yo pensé, pues sí, si yo ¿qué quieres de mí? Yo pensaría que él instantáneamente me dirá. Pero escuchar a través del día te va a dejar en unas maneras chicas de qué está pidiendo de ti. En un día particular escuché el Padre Nuestro orado en una capilla chica en
la misa diaria. Yo lo recé, pero sentí la oración del Padre Nuestro ponerme como una cobija caliente. Entonces me di cuenta que todos estamos involucrados en la misa juntos. No más las personas alrededor de mí, pero también empecé a ver que todas las personas más allá que están involucrados en la misa. Y la misa diaria, o ser frecuentes también, no era diaria, pero era frecuente, dio su fruta en 3 maneras: amistad, sanación y casa, hogar. Y quiero hablar de amistad primero. Le dijo que estuve fuera de la iglesia por mucho tiempo. No sentí que me pertenecía ahí. Me recuerdo regresar a ver las o demás personas. Mira qué tan santos se ven. No tuve tan bien que también están en su propio camino. Y le da risa de que pensaría de que son tan santos que no puedo hablar con ellos. En misa diaria empecé a sentir unidos con los demás miembros de la iglesia y unido con los santos. Y lo que me llegó, los que van a misa a diario. Si perdí un día, estuve preocupado por ti. ¿Qué pasó ayer? Era tan bonito. Y no pude creer que alguien importaba preguntar eso de mí. Y luego los santos, estar en amistad con ellos. Yo me encantan los días festivos. Algunos no pasan durante Lent, pero después de Lent aquí hay una sorpresa. Jesús sabía, yo no. Yo seguía a misa diaria, encuentro mis amigos entre los Santa Ireneo. ¿Quién es este? ¿Cómo se escribe? Después, ¿qué es ese nombre que hablo? ¿Quién es? Josefina Vaquita. Hemos sido amigas en esos años, pero ella, yo siento que me ha buscado a mí a venir a ella. Aquinas. Oh Dios, yo no sabía quién era Aquinas, pero hablaban de él. No sabía que había muerto, pues por risa. Ni supe de que la Universidad de San Tomás fue nombrado por él, pero lo encontré y empecé a ser amiga de él. Las Teresas, Teresa de Ávila, Lezú, San José de una manera más profunda, Rosa de Lima, también una manera más profunda. Mi abuela y madre, una devoción a Rosa Lima. Y al fin entendí quién es ella en una manera más profunda y empezar una amistad. Aloysius, estoy nombrado por él, Andrés y otros. Y luego empecé a depender de los amigos y los que están en la misa en cualquier día y los amigos que más allá que están en la misa, los santos. Y de repente otra cosa que fue una sorpresa acerca de amistad es que mis amigos afuera de misa, yo los traje a misa de vez en cuando. Actualmente yo los traje a algunos, pero mayormente que pude incluirlos en mis oraciones en misa. Y me gustó mucho que fue como una amistad más profunda, aunque no entendían de que estuve rezando por ellos. Y a la otra cosa, la idea de la Eucaristía. Empecé a entender la Eucaristía. No lo entendí, no entiendo claramente todo, pero empecé a entenderlo en mi libro de escritura. Lo que escribí una vez de la oración de Eucarística, la consagración, me llegó. Es muy hermoso, pero las palabras son más increíbles hoy. Me quitó mi respiración. El misterio que ocurre enfrente de nosotros cada día, todo el mundo. Mi Señor y mi Dios. Además, este pequeño imagen, ese día con la Eucaristía, me llegó. Ofrecer la misa, las intenciones por mis amigos, la familia, por los sacerdotes que me llevaron a casa a la iglesia y los ancestros y ser amigos con ellos. Una de las cosas que me di cuenta, cuántos ancestros católicos tengo, y debido de lo que han escogido de su manera de vivir, fui bautizado. Mis padres intencionalmente me llevaron a la iglesia católica a ser bautizada. Fue su intención de hacerlo, pero sus intenciones llegaron por sus ancestros antes de ellos. ¡Qué hermoso! Y el día increíble, lleno de tristeza, pero también alegría. Y confort, el día de que se murió mi mamá, el mayo de 2015. Mi padrastro lo hemos dejado su
cuerpo. Y ella se murió en medio de la noche y le dejamos su cuerpo y pensé, ¿ahora qué hacemos? Y la única respuesta que tuve es ir a misa. Y fue una misa diaria, un miércoles, y había todos los niños estudiantes de escuela. Era un lugar muy lleno de miércoles. Y luego vi un poco temprano. Un amigo fue y se quedó con él. Yo vi a mi amigo, fui a hablar con él. Sabía que mi mamá estaba en el hospital y esperábamos que iba a recuperar, pero no, se murió. Se sentó conmigo y mi padrastro. Y luego misa hermosa. Y después de la misa, todos los amigos que llegaron conmigo, en alguna palabra que mi madre había muerto. Y uno por uno me venía a decir oración con mi padrastro. Y cuando salimos, mi padrastro y yo me dijo, ¿siempre es así? Sí. Y siempre tan reverente. Sí, siempre hay tantos niños. Siempre hay tantos servidores. Si hay homilía y canción. Wow. Perteneces a una iglesia tan hermosa. Me alegro que tienes tantos amigos. Que si son amigos en Cristo, es lo que yo tengo. Y en ese día en particular, la sanación de ser envuelto en la misa por mí y por mi padrastro. Y no únicamente perdió su esposa, perdió 3 esposas. Era un hombre que ha sido casado 3 veces y viudo 3 veces. Mi madre fue viuda y se volvió a casar. Nada más que sepa, son 17 hijos. Tengo muchos hermanos, yo soy el bebé. Pues quién sabe la tristeza de un hombre que ha perdido su tercera esposa. Imposible. Ya estuvimos en la misa que me envolvió en sanación y oración. Y otra cosa, la sanación de la misa. No únicamente ese día, pero a través del tiempo. Tuve un lugar donde llevar mis heridas, los años oscuros, porque había muchas heridas que fueron dados a mí, que yo por mí mismo y por otra gente. Y antes de ir a misa frecuente, no sentí que mis heridas tenían un lugar donde llegar. Y al fin, cuando iba a misa diaria, entendí que era exactamente donde mis heridas pertenecían, al pie de Cristo. Entonces me di cuenta a través del tiempo que tal vez hay algunas veces donde sentí herida que fue lidiado, o sea, que sentía sanado. Mira, herida está sanado, mira, ya no está como antes. Es un lugar hermoso donde puedo llevar mis heridas. Y la otra sanación que llega en el entendimiento más profundo de la misa y el entendimiento tengo de la iglesia. Tuvo muchas ideas equivocadas. Dejé mi fe. No lo ignoré, simplemente lo abandoné. No me importaba. Yo no pensaba que la iglesia tenía algo que enseñarme. Entonces la sanación de no entender de lo que es la iglesia y su enseñanza. Mi corazón ha salido afuera y ahora mi corazón ha vuelto con un gran arrepentimiento hermoso. Mi reconocimiento de mis pecados, pero los pecados de los años oscuros, el pecado de la vida cotidiana, el pecado así de un amigo diario. Simplemente hice decisiones que me gustaban. Entonces la misa me hizo entender que fueron decisiones morales en cada día y tuve que enfocar en Cristo en vez de mí misma. En la misa diaria era un recuerdo que debo vivir una mejor vida y no quería ir a misa al día siguiente con un montón de pecado. Quise recibir Cristo otra vez y sentir en el hogar o casa. Tantas veces cuando iba a misa las lágrimas me dio sorpresa. De repente estuve llorando porque tuve un lugar donde llegar a casa, donde Dios me quiere. Y yo deseaba a Él y Él deseaba a mí. Y mi corazón abría en tristeza y las lágrimas me llegaban. Y era tan hermoso que en lugar que pude llegar a esa otra sorpresa.
Otra persona que también tienen un día hay lágrimas que llegan y pueden estar con ellos en oración y unirse con ellos. Y siempre que pensé que lloraba, hay alguien en oración, había mucha gente y nadie me juzgaba que estoy llorando. Aquí puedes llorar, sale en la oración, estamos contigo en oración. Cuando escucha a alguien llorando, yo también en mi corazón llora, yo estoy contigo en la oración. Y una sanación hermosa, que es la alegría. Sentir en casa, en misa, sentir el lugar por las heridas que extraño, también me dio un lugar para el mismo regocijo, alegría. No tuve esa idea que tuve esa alegría. Y la misa magnificaba la alegría en mi corazón, la alegría. Lo que llegó naturalmente, llegó de forma supernatural a la misa, en un lugar de gratitud, en un lugar donde cada día saboreaba un poco del paraíso en el cielo. Es el regocijo, frutas de la misa, amistad, amistad con toda la iglesia, con los que viven aquí y los que más allá en purgatorio y hasta en el cielo. La sanación, un lugar para mis heridas, y más importante, un lugar para que sanen mis heridas. Qué regalo. Y llegar a casa. Sentir a casa es lo que deseamos. Siempre sentimos un poco que cuando no estamos aquí en casa es algo normal, porque verdaderamente nuestra casa, un día, si Dios desea, es el cielo. Y el sabor del cielo antes de llegar ahí en la misa. Frecuentemente ir a misa o diario ha cambiado mi vida. Vivimos en un lugar donde la misa está disponible todos los días. Puedes ir tan temprano que quiere, en la tarde, en mediodía, hasta misas en la noche, misa donde quiere y cuando quiere. Cuando me di cuenta, si perdí uno aquí por mi horario, puedo ir por otro. Le invito a unirse conmigo en la misa. Y no únicamente unir conmigo, pero unirse con Jesús, María, José, el Padre, Espíritu Santo, su ángel de guarda, todos los santos, sus ancestros que han ido antes. Vamos a reunirnos todos en misa, esperamos aquí para ti. Es el gran regalo. Y más importante que yo esperando a ti, Cristo te espera.